Seguimos con lo siguiente. Estamos viendo, vamos a ver lo que es el límite temporal de lo que es el derecho fiscal constitucional. La ley del derecho fiscal, los límites de temporalidad, primero se encuentra en su periodo también denominado como vigencia constitucional. En el segundo término está el momento previsto para que la ley entre en vigor en llamado vigencia ordinaria. La Constitución anuncia el periodo en el que la ley fiscal se encontrará en vigor y la vigencia ordinaria indique en qué momento la ley entrará en vigor. ¿Cómo se le llama lo que es la Constitución Política de México? La ley impositiva es anual, ya que de la Constitución Federal dependen en los términos de los artículos 73, fracción 7, y 74, fracción 4, que el Congreso de la Unión anualmente, durante periodos ordinarios de secciones, deben examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, imponiendo las contribuciones que sean necesarias para respaldar los egresos. Esto se realiza cada año conforme al mandato constitucional. Así la ley impositiva y el presupuesto de egresos son legislados más que nada por el ejercicio fiscal de acuerdo al momento y a las necesidades de un país. Para legislar, más que nada, todo este tipo de leyes fiscales de cada año es cansado y tedioso, más que nada en el Congreso, porque se denomina la ley de ingresos de la ley de la Federación, en donde se enumeran las leyes fiscales que están en vigor y las nuevas, o sea, las que están en vigor más que nada, que ya fueron aprobadas con anterioridad, con sus adecuaciones o reformas para el juicio o para ejercerlos. Y en su caso de las leyes fiscales que entrarán en vigor por primera vez, acuérdate que era lo que les estaba yo diciendo, que en las leyes fiscales se tienen que aprobar, tienen que primero pasar por el Congreso de la Unión o por la Federación para que esas leyes puedan ser aprobadas. Y cuando van a ser impuestas por primera vez en el diario oficial. Dice, lo que es una ley fiscal, lo que es la impositiva para contener preceptos de carácter declarativo, que son los que se refieren al nacimiento de la obligación fiscal y a la identificación de un contribuyente. Otro concepto puede ser el de carácter ejecutivo, que se refiere a las contribuciones de un contribuyente y a otra persona que tengan responsabilidad fiscal y puedan cumplirlas de manera con sus obligaciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo del límite de leyes fiscales? En los límites de leyes fiscales estaban las de temporal o la temporal. Más que nada tienen el decreto de legislar todas las leyes fiscales cada año. Esto es cansado y deseoso para ver las leyes que entrarán en vigor en ese año fiscal. Con respecto a la vigencia ordinaria de la ley tributaria, el artículo 7 del Código Fiscal de la Federación establece más que nada que las leyes fiscales o tributarias y sus reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en la República del siguiente al de su publicación en el diario oficial. ¿Qué es lo que dice? Que estas leyes van a entrar en vigor al día siguiente de la publicación.
de la publicación, tienen que entrar en vigor en ese mismo día. También tenemos lo que es el límite constitucional. El límite constitucional del poder tributario del Estado está constituido por los siguientes principios establecidos por la Constitución Federal. ¿Cuáles son? De legalidad, de proporcionalidad y de equidad, de generalidad de igualdad, de irretroactividad de la ley y de las características o garantías de audiencia. Vamos a ver un análisis de ubicación de los limitantes constitucionales. ¿Cuáles son los limitantes constitucionales? La primera es principio de legalidad. El principio de legalidad es absoluto y no casi absoluto, pues aunque el estado de facultad discrecional a la hipótesis preventiva, más que nada tiene la ley o la autoridad que puede ejercerla en los términos y dentro de los límites permitidos ante la ley. El Estado solo puede actuar en términos de lo que la ley permite, respetando claramente las garantías individuales del ciudadano, de acuerdo al artículo 16 constitucional, pero el particular o gobierno también tiene la obligación de participar en el gasto público, de acuerdo al artículo 31, la fracción 4 de la Constitución Federal. También en esto entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En criterio jurisprudencial, indica que el principio de legalidad consiste en que las autoridades puedan hacer que la ley les permita, o más que nada el principio legal en la materia fiscal se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos. El principio de la ley de proporcionalidad de equidad. El principio de la ley de proporcionalidad de equidad, más que nada, ¿qué nos quiere dar a entender esta ley? Que también nos habla también en el artículo 31, que es donde la fracción política de los Estados Unidos. Esta nos indica que todos los mexicanos participarán en el gasto público de manera proporcional o equitativa. Más que nada de acuerdo al nivel de ingresos de la persona física y de utilidad en el caso de las personas morales. Equidad se refiere a que debe de hacer un trato justo por parte del Estado a los particulares. Es decir, que existe una igualdad de contribución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisdicción o prudencia en el sentido de la proporcionalidad de la equidad, más que nada en los impuestos de contribuyentes particulares. En lo que es el estado de equidad, en lo que son los particulares o gobierno o gobernado donde participará el gasto público, mediante sus contribuciones de manera proporcionada y sus ingresos o utilidades que genere una persona física o entidad moral, o en su caso, la igualdad de circunstancias de personas y entidades morales. Tenemos varias proporcionalidades y más que nada varios principios. Tenemos el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Es generalidad. ¿Qué significa el primer principio de generalidad? El principio de generalidad consiste en que una ley fiscal sea una disposición abstracta o impersonal que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis normativa ahí prevista, es decir, que una ley genérica o hipotética, y es particular quien se deberá aplicar a ella para determinar sus obligaciones fiscales. El siguiente principio que tenemos es el principio de igualdad.
Vivian, ¿tú qué entenderías por un principio de igualdad? ¿Para ti qué sería un principio de igualdad, Vivian? Bueno, que debería estar puesto para todos por igual, Ujú. por, por decir con lo del, mm, lo del punto del artículo 31 fracción 4, o sea que todos debemos de dar una proporción Ok, equitativa por igual para lo que es el gasto público. ok, por Eso eso se me dice imagina. que lo que es un principio de igualdad implica que las leyes tributarias o fiscales deberán dar un trato idéntico a los iguales, es decir, a los que se encuentran en las mismas circunstancias o en consecuencia deberían tratar de otra manera a los no desiguales que estén en distintas situaciones. También tenemos el principio de lo que es la interactividad. ¿Qué es el principio de irretroactividad? Este principio más que nada está ubicado en el siguiente artículo. Está ubicado en el artículo constitucional número 14. ¿Qué nos dice ese artículo? El cual menciona que ninguna ley dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, prohíbe explicar una ley o aplicar una ley en situaciones generadas con anterioridad en su vigencia. El siguiente principio que tenemos también es el principio de la audiencia. Este principio, más que nada, tiene la garantía o un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el derecho de los particulares frente a las autoridades administrativas y judiciales para que tengan la oportunidad de ser escuchados en defensa de sus derechos antes de que estos sean afectados. Como cuáles serían lo que es el principio de declarativa de audiencia. Ya ve que suele pasar que en algunas, por ejemplo, en algunas empresas siempre tienen que hacer su declaración de impuesto cada año. Ahí suele pasar de que les preguntan, ¿estás generando tanto dinero y solo estás reportando esta cantidad a tu declaración presupuestaria? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Ok, yo tengo el derecho a defenderme ante un poder judicial. La manera de poner mis gastos, que en realidad son, o mis activos que en realidad estoy generando, y lo demás, o sea, tengo el derecho a defenderme, no me pueden acusar de algo que no sea constatado o escrito ya por la ley. Ok. Dice, en la unidad 4 vamos a ver lo siguiente, vamos a ver las contribuciones. ¿Qué es lo que viene en la unidad 4? Es el concepto de contribución, la clasificación de las contribuciones o impuestos, accesorios de las contribuciones, aprovechamiento y productos, principios de los impuestos y los efectos de los impuestos. También tenemos, todos ellos tienen diferentes clasificaciones de los que son los contribuyentes. En el primer aspecto tenemos el aspecto conceptual. En este aspecto que compete a ello es el concepto del impuesto. Tenemos también los principios y efectos de aplicación. ¿En qué materia aplican ellos? En los principios de los impuestos, en el efecto de los impuestos. Y por último tenemos tipos de impuestos y accesorios. ¿Cuáles son esos tipos de impuestos? Es la clasificación de las contribuciones, accesorios de las contribuciones y el aprovechamiento y producto. Las contribuciones, vamos a leer lo que es el concepto.
Las contribuciones más que nada son la base fundamental de un país para su crecimiento y para el bienestar social de sus habitantes. La legislación y la aplicación impositiva es el trabajo de las autoridades fiscales y del particular o bien de un gobierno que participa en ello, más que nada sobre sus obligaciones. Vamos a empezar con el concepto de contribución. El derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas fiscales que regulan la determinación recaudada y la administración por parte de un Estado de los ingresos tributarios o impuestos que fueron legislados de acuerdo con las normas de las normas constitucionales. Los impuestos o contribuciones o ingresos tributarios, más que nada es el vínculo jurídico del cual el Estado actúa como objeto activo, más que nada, exige al particular, denominado como pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, específicamente o excepcionalmente en especie. Estas más que nada tienen un vínculo jurídico que se tienen a entender que los impuestos tienen su aspecto impositivo, ya que fueron legislados tanto en un marco de legalidad, es decir, para que la autoridad fiscal pueda recaudar sus recursos, es necesario que exista la ley fiscal como norma jurídica. De lo contrario, estaría cometiendo un abuso de autoridad al recaudar algún impuesto. ¿Cuál es el sujeto activo? Aquí el sujeto activo se entiende como el Estado, ya su autoridad fiscal, que tiene la facultad de imposición y recaudar de los créditos o tiene el deber de importaciones económicas a favor del fisco. ¿Qué entiendes por el fisco? ¿Qué sería fisco? ¿Has escuchado hablar del fisco, Vivian o Jorge? Sí. A ver, ¿qué es el fisco? Es por decir, creo que es cuando, por decir, aquí en Nuevo Laredo, que es frontera, se hace un pago para cruzar de Nuevo Laredo a Laredo, Texas. Ajá. Ese es un pago al fisco, porque estás pagando para cruzar hacia el otro lado. Hacia territorio estadounidense. Ok. Dice, el sujeto pasivo se entenderá como la obligación de dar, es decir, contribuir mediante aportaciones económicas que deberán realizar los particulares o los gobernados. También tenemos otro, lo que es el cumplimiento de una presentación pecuniaria. El cumplimiento de una presentación pecuniaria, más que nada, esto se define como el propósito más importante de la relación jurídica tributaria, que es decir, de dotar al Estado con recursos económicos para que pueda sufragar sus gastos públicos. ¿Qué se dice que es el cumplimiento de la comprensión pecuaria? Es cuando los estados reciben el presupuesto de cada año y es con la que los dotan para poder subsistir en todo ese año. También tenemos los impuestos. Aquí pueden tener fines fiscales o extrafiscales. ¿Cuáles son los fines fiscales y los extras? Se menciona que son fiscales cuando tienen un principal objetivo y es cubrir los gastos públicos. Sin embargo, en ocasiones se establecen impuestos que tienen carácter proteccionista más que nada.
para la economía nacional. ¿Qué quiere decir esto? Más que nada, que tiene con fines extras fiscales, independientemente de que su recaudación sirva para sufragar los gastos de un Estado. Como dice, de acuerdo al Código Fiscal, en su artículo 2, se define como impuesto a las contribuciones establecidas ante la ley que deben pagar, pues ya como bien sabemos, las personas físicas y morales. Los impuestos indirectos y los impuestos directos son los siguientes y van destinados a siguiente tipo de personas. Los impuestos directos son aquellos que no pueden ser trasladados, lo que percute en el patrimonio del sujeto pasivo, ya que no los pueden recuperar de otras personas. Y los impuestos indirectos son los que sí pueden ser trasladados, lo que no repercute en el patrimonio del sujeto pasivo, sino el de otras personas de quienes los recuperan, tanto como en el, por ejemplo, dice, un ejemplo, tenemos un respecto de impuestos indirectos, ¿cuál sería? Ya lo mencionamos el otro día, el impuesto indirecto que a nosotros nos aplican en las nóminas. ¿Cómo se llama ese impuesto? Los que son El impuesto sobre la renta, el ISR. el ISR, exactamente. El ISR es uno de los impuestos que a nosotros nos implican o nos ponen, que son los impuestos directos. También está, es decir, que el ISR es decir, el impuesto sobre la renta que agrava la utilidad fiscal de una empresa. Y el impuesto determinador repercute en el patrimonio del contribuyente, que es el sujeto pasivo de la obligación. Con respecto al impuesto indirecto, ¿cuál es el impuesto indirecto ahí? También hay otro que nos imponen, que es indirecto. El que le ponen en las mercancías, ¿cómo se llama? El IVA. El IVA, exactamente. El impuesto indirecto es el IVA. Es decir, el impuesto al valor agregado. En este tipo de impuestos, por ley, el contribuyente traslada el IVA al momento de vender un producto o servicio que se compone en un impuesto por pagar, pero disminuye el IVA trasladado en los costos y gastos, que es el IVA acreditable. Por lo tanto, el IVA trasladado, más que nada por cobrar menos el IVA acreditable de los costos y gastos, no diría el IVA que liquidar ante la autoridad hacendaria o saldo a favor en su caso. Tenemos otro tipo de impuestos que son los impuestos federales, estatales y municipales. Vamos a ver los que son los impuestos generales. Los impuestos federales son los que se legislan anualmente y se refieren a la Ley de Ingresos de la Federación y hacen referencia a una diversidad de leyes fiscales que aplica una federal o federal a nivel, lo que dice a nivel federal quiere decir, pues a nivel estado, a nivel república. Los que son los impuestos estatales. ¿Cuáles son los impuestos estatales? Estos se establecen en las leyes hacendarias, tanto locales, y de acuerdo a estos, los estados obtienen ingresos que necesitan para su sostenimiento en algunas cosas participan de los impuestos. Era como lo que estábamos mencionando hace rato, que mencionó Jorge, que es cuando hacen de repente la que habíamos mencionado el otro día, que son las ferias, que son cuando en las playas, ya ve que en las playas también les cobran cierto porcentaje para algunas
para poder poner algún puesto, o no sé si ustedes se han dado cuenta que en Reynosa o allá donde ustedes están, hay ciertos localcitos que no están, que están a nivel de calle. A esos localcitos también les cobran cierto impuesto, o no me acuerdo cómo les llaman, cuando les andan cobrando. La cuota, como las pulgas. Es como las cuotas, más que nada que son como cuotas que les cobran a ellos. Como digamos que un derecho de... como cuando... ¿Mande, Jorge? Oiga, maestra, como en las pulgas también hacen eso de cobrar piso o algo así, no sé. ¿En las ferias? ¿Sí se refiere? Sí. No, la pulga, bueno, cuando antes la ponían. Pues así más o menos, así como en los tianguis, esos son los impuestos a veces que el Estado municipio les ponen a las personas por el derecho de piso, que es nada más, digamos que a veces son 2 metros o 1,5 metros, o hasta mucho es 2 metros. Son como 1,5 metros, ese pedacito del derecho al piso, y ese pedacito a veces lo vienen cobrando hasta en 50 pesos, 60, dependiendo el lugar donde esté la ubicación. Esos son los impuestos puestos por lo que es el municipal. También vienen siendo los impuestos estatales. Los municipales son legislados por el Congreso local para cada uno de los municipios de la entidad federativa. También tenemos los que son los impuestos ordinarios y extraordinarios. Estos más que nada están considerados impuestos ordinarios, los que se encuentran establecidos en lo que es nuestra ley de egresos de la Federación, y extraordinarios, los que establece el Estado, cuando atraviesa por circunstancias anormales o especiales. Los impuestos reales y personales. ¿Cuáles son los impuestos reales y personales? Los impuestos reales son aquellos que agravan los bienes del contribuyente sin considerar las condiciones personales del sujeto o su capacidad contributaria o contributiva. Los impuestos personales también son todos aquellos que establecen o que se consideran a la persona que lo causa. Más que nada, también tiene que ser únicamente la capacidad económica o actitud contributiva. También tenemos los que son los impuestos proporcionales y progresivos. Si ustedes se están dando cuenta, muchachos, hay diferentes tipos de impuestos en diferentes entidades o en diferentes estados de la República, que todos van, la mayoría van de la mano, más que nada los municipales, los estatales y los que están impuestos por el gobierno. Los impuestos proporcionales y progresivos. Los impuestos proporcionales son considerados o consideran el ingreso permítame, chicos. Los presupuestos proporcionales o progresivos, estos están considerados a utilidad del contribuyente y se aplica más que nada una tasa referente. A estos impuestos serán relacionados con la base que se utiliza. En los impuestos progresivos, es la tasa que se aplica o varía en la medida que se crece o aumenta el ingreso de una referencia. Cuando tenemos nosotros cuando nosotros tenemos una tienda y nuestra tienda va generando más ganancias, ¿qué es lo que nos hacen? Nosotros tenemos que reportar un poquito más la ganancia que estamos teniendo a la ley de impuestos de la ley federal, porque si nosotros no vamos, más que nada, haciendo o vamos reportando las ganancias, a nosotros si nos lleguen a ver que tenemos una ganancia mayor,
nos van a preguntar, ¿por qué si estás teniendo estos ingresos, no estás reportando la cantidad real? Debe uno de reportar la cantidad real. Dice el sistema fiscal mexicano. ¿Cómo está constituido el sistema fiscal mexicano? Vamos a verlo. Tenemos en los impuestos, en el artículo 2, tenemos la clasificación de los impuestos. Y son los siguientes, son los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras de un derecho. Los impuestos, de acuerdo al artículo 2.1 del Código Fiscal, los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas. Y pues ya sabemos que las personas físicas somos nosotros. En la ley del sujeto pasivo, debe más que nada de ubicarse. Vamos a ver cuáles son los diferentes y dónde se nos aplica lo que es los impuestos. El artículo 2, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación indica que las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas a la ley o cargo de persona que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician de forma especial. Bien puede ser por servicios de seguridad por social proporcionadas por el mismo Estado. Tenemos varios. Tenemos la primera, que es el sector privado. En el sector privado, ¿cuáles tenemos? En el sector privado, la persona físico-moral denominada patrón es el que está obligado a cubrir las cuotas del obrero patronal de sus trabajadores al Instituto del Sistema o del Seguro Social. ¿Cuál es el instituto? Pues el que ya todos conocemos, que es el IMSS. Y el sector gubernamental y es obligado a cubrir las cuotas de seguridad social al Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado. ¿Cuál es? Es el ISSSTE. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos tipos de impuestos. Tenemos el que nos paga el patrón, que es para la base obrera, y tenemos el ISSSTE, que es para los que están por medio del Estado. ¿Sí sabían eso, verdad? Que es el ISSSTE y el... A ver, ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, una es la del Estado y sí. otra es la para la base obrera. Seguimos con lo siguiente. También tenemos las contribuciones de mejoras. Y también todas estas vienen en el artículo 2, nada más que en diferente fracción. ¿En qué fracción vienen? En la fracción 3 del Código Fiscal de la Federación. Señala que las contribuciones de mejora son las establecidas ante la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Ok. Dice las contribuciones, obras públicas. Aquí también nos habla de los derechos. También nos viene hablando de lo que es los organismos públicos por prestar servicios exclusivos al Estado, que más que nada viene también inscrito en el artículo 2 y lo que es la fracción 4 del Código Fiscal de la Federación. En el Estado y en sus funciones de derecho público, excepto cuando se representan por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando en este último las contraprestaciones no se encuentran previstas a la ley de los derechos, pero también tienen los derechos de contribuir a los organismos públicos descentralizados de un Estado. También tenemos lo que son los accesorios de los
contribuyentes. ¿Cuáles son los accesorios de los contribuyentes? Son los siguientes. En el tercer párrafo de la fracción 4, dice que los accesorios de las contribuciones son los siguientes: los recargos, las indemnizaciones, las sanciones y los gastos de ejecución. Son accesorios de las contribuciones y participación de la naturaleza de estas. Con respecto a los cargos, de acuerdo al Código Fiscal, en el artículo 21, en el segundo párrafo se menciona que se causarán hasta por 5 años, salvo los casos que se refiere el artículo 67 del mismo código, el cual indica que los recargos se causarán hasta por tanto no se tenga extinguidas las facultades de la autoridad fiscal. Como ustedes pueden ver, chicos, el derecho fiscal, más que nada, ¿de qué trata el derecho fiscal? Trata de las contribuciones o atribuciones que nosotros tenemos como mexicanos, al igual de los beneficios que también nos pueden. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos de ellos? Pues son lo que es acceder a los servicios de salud, a los servicios sanitarios, tenemos también lo que son ¿cómo se llaman? Los patrimonios culturales, donde nosotros podemos existir, que son los entes públicos también, que son los parques, las zonas reservadas, donde nosotros no nos pueden prohibir la entrada. ¿El por qué no nos pueden prohibir la entrada? Ahí va. Porque nosotros estamos pagando un derecho tributario cada año, por los cuales no puede venir un estado y decirme, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar a la reserva esta porque eres de otro estado y no contribuyes en el estado, no tiene nada que ver. Por eso dice que los entes públicos son de dominio público. Suponiendo, ustedes como la clase pasada vimos que eran de dominio público, ya lo sabemos cuáles son los de dominio público. ¿Qué más? A ver, chicos, algo que puedan aportar, algo que puedan platicar, sucesos, perspectivas, expectativas. A ver, Vivian, a ver, Jorge. Opiniones constructivas, ¿escuchan? No, pues ahorita no, ¿No se les viene nada? A ver, Vivian, no se me ocurre. algo sobre lo que hemos hablado en toda la clase. A ver. Bueno, pues más que nada el derecho financiero nos habla sobre, en general, sobre todos los artículos que deberíamos de saber. Exacto. ¿Qué más? Y saber cómo es que están manejándose y para qué sirve cada una. Cuáles son los beneficios y cuáles son pues nuestras obligaciones como ciudadanos pues para realizarlos. Ajá. Porque como ya lo había mencionado usted, si cumplimos con estas leyes o estos artículos, podemos ver que si, por decir, hacemos nuestras declaraciones, podemos obtener un ¿cómo se llama? Como un retroactivo de todo lo que hayamos declarado nosotros en tiempo y forma. Acuérdense que la declaración de impuestos se hace cada año. Y también lo que es la federación libera los recursos para los estados, también es cada año. Y se libera cada cuánto. Cada primero del año entrante. Otra cosa, también nos menciona mucho
que cuando se decreta una ley, cualquier ley que se vaya a construir en la Constitución Política de los Estados Unidos, esa ley entra en vigor al día siguiente de su publicación. O sea, suponiendo yo tengo un papel aquí, tengo esta cosa, este es mi libro de la ley federal, y en la Constitución Política agarro, ¿sabes qué? Yo decreto esta ley del IVA o del IVA en las manzanas o del IVA en lo que sea, la comida, ¿no? Aquí como yo la estoy asentando en el libro, me sale al día siguiente. Y una vez plasmándose la ley en lo que es el decreto, ya no se puede quitar. A su vez, o sí también la pueden quitar, solo que la tengan que eliminar o la tengan que modificar. Es cuando se quita una ley. Dijera tu compañero, me empieza a fallar el internet. Bueno, ya vamos a ver lo siguiente. Si nosotros, aquí tenemos otros diferentes de lo que son, en lo que es el aprovechamiento y productos. También tenemos lo que es en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Son aprovechamientos, los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados de funcionamiento y los que obtengan los organismos centralizados y las empresas de participación estatal. Los cargos, más que nada los recargos, las sanciones de gastos de ejecución y las indemnizaciones que se aplican en relación al aprovechamiento son accesorios de estos y proporcionan o proporcionados de su naturaleza. Los aprovechamientos más que nada tienen un concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias que no sean de carácter fiscal. Pueden ser destinados a cubrir gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar la vigilancia, el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa. También en el artículo 3 nos menciona también que señala que estos son contraprestaciones para los servicios que presta el Estado. En sus funciones está más que nada el derecho privado. El derecho privado, así como el uso de aprovechamiento y enajenación de bienes de dominio privado. Es como mencionábamos nosotros que los que vienen de dominio privado, pues habíamos dicho que el ISSSTE, también el IMSS. Ellos también son de más que nada de dominio privado. ¿Cuál otro? Dice el aprovechamiento de productos, dice los recargos. También tenemos los principios de los impuestos. ¿Cuáles son los principios de los impuestos? Los principios históricos de los impuestos formulados por Adam Smith. Sí conocen a Adam Smith y también nos habla mucho sobre la riqueza de las naciones. ¿Sí? ¿Sí lo conocen? ¿O si han oído hablar de él? ¿Quién es Adam Smith? ¿Sí conocen quién es? No, profe, yo no lo ubico. Adam Smith era un economista. Era un economista más que nada, que se dedicaba a ver la economía de los países. Y por eso él hizo un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y esto fue ya tiene muchos años publicado. Y en ellas, ¿qué establece? Establece el principio de justicia, el principio de incertidumbre, el principio de comodidad y el principio de economía.
Por eso le dije que él era un economista. En el principio de justicia de Adam Smith, más que nada Adam Smith escribe este principio de la siguiente manera. Los gobernados o particulares de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en proporción a los ingresos de los que gozan la protección del Estado de la observación o olvido de esta máxima. Dependiendo lo que se domina entre la equidad o falta de equidad de los impuestos. Se inspira en lo anterior, lo mencionado, la necesidad de contribuir de manera proporcionada y equitativa con el impuesto considerado, así además de servir a sustento público del gasto o el gasto público. También tiene otra que dice el principio de incertidumbre. ¿Qué es el principio de incertidumbre? El principio de incertidumbre, más que nada, viene siendo o consiste en la determinación previa, la cantidad que se define a pagar por concepto de impuestos a la fecha de pago. Y la manera de pagar estos datos son los de alquiler, o bien por la ley impositiva que se debe considerar y establecer en formas precisas las obligaciones del contribuyente. El Estado debe de cuidar siempre sus relaciones tributarias. También tenemos en lo que nos menciona aquí el principio de comodidad. ¿Cuál es el principio de comodidad? Esto más que nada está impuesto, se debe de recaudar en la época y en la forma cuando es más probable que convenga su pago al contribuyente. Así, por ejemplo, más que nada, el impuesto sobre la renta, que es el ICR, y el impuesto empresarial, la tasa de interés única, que es la UETU, que realiza los pagos provisionales que se encuentran dentro del impuesto anual para formar parte de que sean agregados en el ejercicio fiscal. La siguiente que sigue es el propicio de la economía. Esto se refiere al establecimiento de aquellas medidas que atienden a reducir la diferencia entre lo pagado por el contribuyente y la efectividad recaudada por el Estado. Esto significa que el Estado debe procurar encontrar las medidas de control, recaudación y manejo de impuestos que sean más expendidos y menos numerosos. El Estado mexicano, más que nada, ante este principio, introduce constantemente nuevas concepciones en materia de recaudación de impuestos, como la tecnología que apunta. Un ejemplo de ellos puede ser la contribución en los servicios de operación y ha logrado en los últimos ejercicios fiscales reducir el gasto en administración de sus ingresos. Bueno, muchachos, vamos a irnos un ratito y ahorita regresamos. Regresamos a las 4 para que ustedes coman algo también y yo tomé algo porque estoy trabajando desde la mañana, ¿sí? ¿Les parece? Sí, maestra. A las 4. Sí, a las 4 regresamos. Vayan y coman algo, ¿ok? Ok, profesor. Provecho. Sí, Ah, gracias. de una vez saco mi salsita. Ok.